Tabla periódica. Las diferencias entre la estructura atómica y en las propiedades químicas del hidrógeno y el helio fueron tomadas en cuenta para colocarlos en distintas posiciones. Varios elementos como el sodio y el potasio comparten características, debido a su parecido en sus propiedades físicas y químicas, que se han colocado uno debajo del otro en la tabla periódica. ¿Qué información contiene la tabla periódica? Contiene número atómico, nombre, símbolo y masa atómica. La cantidad de protones es una característica particular de cada elemento, la cual determina el número atómico, y es así como están organizados en la tabla periódica. Las propiedades químicas de los elementos dependen del número de electrones, en especial los de valencia. Todos aquellos que tienen igual número de electrones de valencia se ubican en el mismo grupo o familia, es decir, en la misma columna, ya que se comportan químicamente igual. Por otra parte, los elementos que se ubican en una misma fila o periodo tienen el mismo número de niveles de energía. Los elementos no metales quedan a la derecha de la tabla periódica y los metales a la izquierda. Al aumentar la masa de un átomo cambian sus propiedades químicas. El francio es el elemento que cede con facilidad electrones y el flúor el que más atrae electrones. En la naturaleza hay muchos compuestos formados por un metal y un no metal, como es el caso del cloruro de sodio, y otras sales que se encuentran disueltas en el agua de mar. Al aumentar las tendencias, ganan electrones, y esto sucede con los elementos de izquierda a derecha. Y aumenta la tendencia a ganar electrones a los elementos que se encuentran de abajo hacia arriba. La ciencia y la comunidad científica. Hasta 1940, el uranio era el elemento más pesado que se conocía. El unubio, o elemento 112, fue producido por primera vez en Alemania en 1996 por medio de un dispositivo conocido como acelerador lineal. Debido a que son pocos los átomos de unubio producidos, actualmente no tienen ningún uso. Su valor está asociado con la investigación científica. En enero del 2006 se produjeron dos nuevos elementos químicos cuyos nombres son un unundio y un uncuandio, con periodos de vida que van desde décimas a segundos a pocas horas. ¿Qué importancia tienen los elementos en nuestras vidas? Resulta asombroso que algunos de los elementos químicos que forman la Luna y el Sol y las demás estrellas también constituyen parte de la sangre que fluye por nuestras venas. De la misma manera encontramos estos elementos en el suelo, las rocas, el agua y hasta en las nubes. Abundancia de los átomos de algunos elementos en diferentes medios. Por ejemplo, el universo, corteza terrestre, agua de mar y cuerpo humano. Donde dentro del universo nos encontramos con elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, silicio y fierro. La corteza terrestre tenemos los siguientes elementos como oxígeno, silicio, fierro, hidrógeno y carbono. El agua de mar se encuentran los elementos de hidrógeno, oxígeno y carbono. Y en el cuerpo humano tenemos los elementos de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno con diferentes porcentajes de capacidad. ¿Qué importancia tienen los elementos en nuestras vidas? A lo largo de la historia, el ser humano ha empleado otros elementos para satisfacer sus necesidades. Se utilizó el cobre para hacer armas y herramientas. Se empleó el bronce para fabricar armas más duras como hachas y espadas. Debido a la dureza del hierro, se prefirió este elemento en la fabricación de utensilios y armas. En la actualidad, el hierro o en combinación con otros elementos se obtiene el acero, empleado en la fabricación de herramientas, maquinaria, construcción de casas y obras públicas. Con el carbono, por ejemplo, se fabrican las puntas de los lápices. Forman parte de diversos compuestos del cuerpo humano, como las moléculas de glucosa, que nos proporciona la energía necesaria para realizar todas las funciones vitales. Dentro de la tabla periódica nos encontramos con los metales alcalinos, con excepción del gas hidrógeno. Son todos sólidos, blancos, brillantes, muy reactivos, por lo que se debe guardar en una atmósfera inerte o baja aceite. Las características metales aumentan conforme se incrementa el número atómico. El boro, por ejemplo, es menos metálico de todo el grupo. Conocido como la familia del carbono, están ubicados los elementos metálicos como el plomo, metaloides como el silicio y el carbono como no metálico. Este grupo es el más heterogéneo de la tabla. Nos encontramos con el grupo de los halógenos,
quiere decir formado de sal. Debido a su capacidad para reaccionar, estos elementos se encuentran en la naturaleza. La mayoría de los compuestos que contienen elementos de este grupo son tóxicos e irritantes. Metales alcalino-térreos. Son muy reactivos, son buenos conductores de calor y electricidad, son blancos y brillantes. Sus compuestos son generalmente insolubles. Los 5 primeros elementos son no metálicos. De los más característicos está el oxígeno y el azufre, el cual es un sólido amarillo y sus compuestos son tóxicos o corrosivos. Nos encontramos con los elementos de transición. Estos elementos no son tan reactivos. Los compuestos de estos elementos son coloridos. Nos encontramos con los gases nobles. No ganan ni pierden electrones, de aquí que su valencia sea cero o que reciban el nombre de inertes. Lantánidos, conocidos también como tierras raras, metales plateados con altos puntos de ebullición, reaccionan lentamente con el aire. Actínidos, no se encuentran en la naturaleza, tienen tiempo de vida medio cortos y todos son reactivos. Mientras que los elementos de color naranja son elementos metaloides. Conducen la electricidad solamente en un sentido. Muestran características de metales o de no metales dependiendo de las reacciones químicas en que se involucren.